Vamos a ir al capítulo número 13 del Evangelio de Juan y vamos a hacer lectura de los versículos 31 al 35. Dice la palabra del Señor: Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Como es natural, creo que lo más prudente es que a este sermón le titulemos Un mandamiento nuevo. Un mandamiento nuevo. Pero caben muy bien las preguntas: ¿qué es el amor? ¿Quiénes son los que aman? ¿A quién se debe amar? Ahora, ¿amar es un mandamiento? Ahora piense también en esta pregunta: ¿cómo puedo yo ser obligado a amar a alguien que no quiero? Hermanos, se tratan de una serie de preguntas que, a menos de que nosotros no tengamos en cuenta la palabra de aquel que es amor en sí mismo, esto es Dios, hermanos, no podremos responder a estas preguntas de una manera asertiva. Necesitamos conocer a Dios, necesitamos conocerle por medio de su palabra para poder reconocer qué es lo que nos está ordenando en este día. Vivimos días que son sumamente complejos, días bastante confusos. ¿Por qué lo digo? Porque hablar de la ley y hablar del amor pareciera que se tratan de dos asuntos que se contraponen, que están en dos puntas distintas, que no hay manera de poder conciliar la ley y el amor. Pero hermanos, cuando el Señor hace del amor un mandamiento, hermanos, es nuestra responsabilidad también congeniar el amor y la ley. No los podemos arrancar, porque así lo presenta el Señor. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Ahora bien, para poder entender, hermanos, este nuevo mandamiento, el Señor nos ayuda introduciendo primero el asunto de su gloria y de la gloria de Dios. ¿Pero qué tiene que ver la gloria del Hijo y la gloria del Padre con relación al mandamiento del amor? Hermanos, tiene que ver mucho. Y por eso es que es más que necesario que nosotros entendamos acerca de la gloria del Hijo y de la gloria del Padre. Y esto, óigase bien, en el contexto de lo que está por suceder. Recordemos que estas palabras el Señor las está dando justo en esa noche del jueves, cuando Él celebró, o más bien instituyó, la Santa Cena. En esa misma noche el Señor lava los pies de sus discípulos, y en esa misma noche está expectante que a unas pocas horas viene la cruz en donde el Señor será muerto. Ese es el contexto, hermanos, donde se dan estas palabras. Por eso es muy importante que entendamos que cuando el Señor Jesucristo va a hablar de su gloria y de la gloria del Padre, tiene que ver con esos elementos que están allí sucediendo y que están por suceder. La cruz y, además de eso, la pronta partida de nuestro Señor Jesucristo al cielo. Por eso es que el Señor ahí en el verso 33 les hace ese anuncio: hijitos, aún estaré con vosotros por un poco. Me buscaréis, pero no me hallaréis. ¿Por qué? Porque el Señor les está diciendo que
que Él se va, que después de haber muerto vendrá su resurrección y después de la resurrección vendrá su partida al cielo. Si nosotros no tenemos en cuenta todos estos conceptos, hermanos, lo que tengamos en la cabeza de lo que es el amor, hermanos, será completamente ajeno a lo que el Señor nos está pidiendo en su palabra. Es más, si nosotros no somos conscientes de este mandamiento de amarnos los unos a los otros, conforme a lo que dice aquí la Escritura, vamos a estar manchando nuestras credenciales de ser cristianos. Es decir, si el mundo nos ha de reconocer por algo, es por este mandamiento. Y si ha de reconocer el mundo a nosotros, es porque ha de ver es a Cristo en medio de nosotros. Así es que es importante, hermanos, que no ignoremos el mandamiento del amor. Ahora, si usted se ha dado cuenta, es más, hace un par de domingos, nosotros predicamos acerca de ese acto humilde que hizo nuestro Señor Jesucristo al lavarle los pies a sus discípulos. Y de allí nosotros desprendimos que ese servicio que hizo el Señor se trataba de una de esas características distintivas de los que son de Cristo. Porque ejemplo nos dio el Señor de lavarnos los pies también los unos a los otros. Y es allí, hermanos, de por sí, ya allí el Señor nos estaba dando una lección del verdadero amor. ¿Por qué? Porque se trataba de un amor que es humilde y de un amor que es servicial. Y se trata de un amor que está muy lejos del concepto mundano. Porque hoy en día, cuando se habla de amor en el mundo, en la cultura, pues se habla de un amor que es netamente emocional, de un amor sensorial, de un amor también de palabras que son huecas, de un amor externo, de un amor vacío. Ahora, ¿cuánto más, hermanos, nos va a enseñar la gloria del Hijo y la gloria del Padre? Si el lavarle los pies nos enseñó mucho acerca del amor, hablar de la gloria del Padre y del Hijo nos va a enseñar más. Se trata de un ejemplo mayor, pues en esa gloria se va a reflejar o se refleja el perfecto amor de Dios. En la gloria de Dios, en la gloria del Hijo. Y eso que vemos en la gloria del Padre y del Hijo es lo que hemos de replicar. Claro, teniendo en cuenta esa gran diferencia que hay entre la deidad y la criatura. Pero aún así, amados hermanos, amar como el Señor amó ha de ser nuestra marca inconfundible de un verdadero seguidor de Cristo. Entonces, si hasta el día de hoy hemos estado hablando de muchas marcas que tiene un verdadero cristiano, esta es la que va de frente. Esta es la portada de todo lo demás, el amor. Pero vayamos al texto, vayamos al contexto más bien. A esa noche del jueves. Esa noche del jueves pareciera más bien como una noche interminable. Pareciera una noche que tiene muchos elementos. Y aunque quizás para nosotros, por nuestro afán de la vida y aún de leer las Escrituras, quizás la noche del jueves quedaba solamente resumida en que allí se celebró, fue la institución de la cena del Señor. Y no pasó nada más. El Señor instituyó la cena. Pero Juan aquí nos ha mostrado que muchas cosas más ocurrieron allí. Se trataba de una noche casi interminable. Hermanos, en esa misma noche en donde el Señor partió el pan y participó de la copa, en esa misma noche el Señor se humilló. Nuestro Señor Jesucristo se postró a los pies de sus discípulos. ¿Para qué? Para lavar la inmundicia de sus pies. Pero también en esa noche ocurrió que se expresó la tristeza que le ocupó en el corazón de nuestro Señor. Justo cuando Él habló o les anunció a los suyos acerca de un traidor en medio de ellos.
Una noche bastante variada. Pero ¿qué más pudiera ocurrir en esa noche del jueves? La cruz estaba lo suficientemente cerca. Estaba a horas. Yo no sé hace cuántos domingos nosotros arrancábamos viendo cómo esa cruz todavía estaba lejana, pero ya llegamos a un punto en donde esa cruz está muy cerca del Señor. Pero aquí lo que nos dice el texto es que una vez salido el traidor de esa escena, cuando Judas sale del aposento alto, el Señor toma un nuevo aliento. Habla de una manera más particular, de una manera más cercana. Habla al corazón de sus discípulos. Habla abiertamente. No se queda con nada. Él abre su corazón para los suyos, para sus elegidos. Y si usted se da cuenta, allí en el Evangelio de Juan, desde este verso 31 del capítulo 13 hasta el final del capítulo 17, encontramos un discurso, un solo discurso que el Señor se extiende para dárselos a los suyos, a sus discípulos. Ya después del capítulo 17 es que encontramos un cambio de escena. Ya vemos que el Señor va al huerto del Getsemaní. Pero lo que tenemos entonces de esa noche del jueves es muy, muy extenso y profundo. ¿Cómo abre el Señor ese discurso? Piénselo bien. Usted pensaría, bueno, el Señor ha lavado los pies, ahora ha hablado de la tristeza profunda que hay en su corazón, porque en medio de ellos hay un traidor. Yo pensaría que abrir el discurso sería con palabras tristes, con palabras quizás de agobio de saber que uno de los suyos que caminó con él por 3 años ahora le iba a entregar. Pero también pudiera ser que las palabras que el Señor tendría en adelante sería acerca de la cruz, de lo dolorosa que pudiera ser, de ese agobio de saber que iba a ser colgado en esa cruz romana. Pero no fue así, amados hermanos. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo estaban con un tinte distinto. Se trataban de un bálsamo para los que estaban allí presentes. Y pregunte, mire, ¿cómo quedaría el corazón de esos discípulos después de que el Señor hace el anuncio de que hay un traidor? Y la misma Escritura nos dice, estaban tristes, desolados de decir, ¿quién es? ¿Quién va a traicionar a quien nos ha amado tanto? Así es que la reunión en ese momento estaba tan álgida, donde quizás las emociones estaban al extremo, donde una que otra lágrima quizás rodó por las mejillas de estos hombres. Pero ahora el Señor abre su boca para apaciguar el corazón de su iglesia. El Señor habla de su gloria y de la gloria del Padre. Pero ¿cómo es este cambio aparentemente abrupto? Pues sí, amados hermanos, pues para apaciguar nuestros corazones, para cuando nuestra tristeza nos agobia, cuando vemos que las circunstancias son difíciles, qué mejor que mirar la gloria del Hijo y la gloria del Padre. Y ese será nuestro primer asunto a tratar. La gloria del Hijo del Hombre y la gloria del Padre. Y eso lo tenemos en los 2 primeros versículos, pero lo voy a leer incluyendo el versículo 33. Entonces, cuando hubo salido, ¿quién? Judas, ¿sí? Cuando salió Judas de allí, dijo Jesús, qué interesante, ahora, justo cuando sale el traidor, el Señor dice, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Es decir, ahora ustedes van a conocer la verdad. Ahora su corazón va a ser lleno de la gloria del Hijo. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. No solamente ustedes conocerán la gloria del Hijo, sino que verán cómo el Padre me glorifica.
Verso 32, y si Dios es glorificado en él, en el Hijo, Dios también le glorificará en futuro, en sí mismo, y enseguida le glorificará. Entonces está hablando de una gloria presente y de una gloria que está futura. Y dice el 33, hijitos, aún estaré con vosotros, un poco me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. ¿A qué se refiere? A esa gloria venidera. Por eso es que incluyo allí el versículo 33. Pero, mire usted los dos primeros versículos. En esos dos pequeños primeros versículos, el 31 y el 32, yo les pregunto, ¿cuántas son las veces que el Señor utiliza el verbo glorificar? 5 veces. 5 veces el Señor utiliza la palabra glorificar en tan solamente 2 versículos. ¿Qué nos quiere decir con esto el Señor? No sé, Él nos está queriendo dar a entender que se trata de un asunto sumamente importante, la gloria. ¿Qué es la gloria? Bueno, esta es una palabra que ya la hemos expresado muchas veces desde acá y la hemos dado su significado, pero no es de más darle el entendimiento debido a qué es glorificar. Hermanos, cuando hablamos de glorificar es darle el valor merecido. Es más, es reconocer el valor que tiene Cristo y que tiene Dios. Eso es glorificar. Así es que, si usted lo piensa bien, cuando recién Judas sale de la escena, el Señor les dice a los discípulos que había llegado la hora donde su gloria sería manifiesta, queriéndoles decir que llegaría, que ya llega el momento en que la obra de redención que Él vino a realizar sería motivo de suma alabanza, de sumo gran honor, y ellos lo verían. Ellos verían la gloria del Hijo y verían la gloria del Padre. Ahora, piénselo así. La cruz, primer siglo, un escenario completamente inhóspito, que para todos ver la cruz romana es un asunto de terror, de miedo, de angustia, que nadie quisiera estar en ese lugar. Piensa en los enemigos de Cristo. Para los enemigos de Cristo, esa cruz, ¿en qué resultó? Ellos pensaron que tuvieron victoria de aquel charlatán que decía ser el rey de los judíos. ¿Sí? Para eso fue, para los enemigos de Cristo, eso fue la cruz. Ahora, para los discípulos, en ese momento, ¿qué les significó la cruz? Seguramente fue tristeza en su corazón. Yo no sé si ustedes recuerdan a esa pareja de discípulos camino a Emaús. ¿Se acuerdan? ¿Cómo iban estos discípulos? Tristes, agobiados. Aquel que habían escuchado y que habían seguido porque eran discípulos, ahora dicen, ha muerto. Ha muerto. Entonces, mientras que la cruz para unos fue una aparente victoria y para otros una profunda tristeza, el Señor ahora está queriendo decir que la cruz resultó en la gloria del Hijo del Hombre. Una cosa completamente distinta a lo que pensamos. ¿Por qué gloria del Hijo del Hombre? Pues allí, en esa cruz, se iba a realizar la obra salvadora de Cristo a través de la muerte. Algo que a nadie le cabía en la cabeza. A nadie. Y es así, amados hermanos, como el Señor nos guía a nosotros a ver la cruz en términos de gran valía. A verla en términos de una gran gloria. La cruz es la gloria de Cristo. Pero ¿cómo la cruz puede reflejar la gloria de Cristo y la gloria del Padre? Esa es la pregunta. Hermanos, Jesús recibió la gloria al morir en la cruz. ¿Por qué?
porque en ella obtuvo salvación para el pueblo que el Padre le entregó. Si usted recuerda bien, ¿cuál es la misión de Jesucristo en esta tierra? Dios, el Padre, envió a su Hijo con un propósito. ¿Cuál? Salvar a su pueblo, salvar a un pueblo que el Padre le dio para que lo redimiera de la esclavitud del pecado. Esa era la misión del Hijo, que Él vino a cumplir. El Padre le da una instrucción y ahora el Hijo se somete a esa instrucción y llegó el momento de cumplirla perfectamente. Ahora, ¿qué hizo el Hijo? Él va a la cruz. Él va a la cruz llevando todas nuestras deudas delante de Dios y con su muerte pagó por ellas. Eso es lo que ocurre en la cruz del Calvario. Es como lo dice el apóstol Pablo a los colosenses, allá en el capítulo 2, versículo 14. Colosenses 2:14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Colosenses 2:14. Eso es lo que ocurre en la cruz. Se anula el acta de los decretos que había en contra de nosotros. Todos los seres humanos tenemos una carpeta. Tenemos un folio sumamente grande donde allí están acumulados todos nuestros pecados. Toda nuestra deuda delante de Dios. ¿Qué hace Cristo con esa carpeta? La lleva a la cruz y anula el acta de los decretos que había en contra de nosotros. Y sigue diciendo el verso, que nos era contraria. ¿Por qué contraria? Porque esa carpeta eran los elementos probatorios para que la ley dijera culpable. Eso es lo que nos está hablando acá, ¿sí? Iban en contra nuestra, nos declaraba culpables y reos de muerte. Pero ¿qué hace Cristo cuando va a la cruz? No solamente anula el acta de los decretos, ¿sí?, que era contraria a nosotros, sino que la quita de en medio, clavándola en la cruz. Pagó por nuestros pecados. Ahora, ¿dónde está la gloria en eso, hermanos? ¿Dónde está la gloria en eso? La gloria está en que el Hijo hizo al pie de la letra lo que el Padre le mandó. El Padre le da un pueblo para que lo redima y el Hijo, ¿qué hace? Lo redime. Lo redime. El Padre, por tanto, da gloria al Hijo porque queda perfectamente satisfecho con lo que su Hijo Jesucristo vino a hacer. Allí está la gloria del Hijo. Quiero que me acompañe a Isaías 53. Isaías 53, versículo 10. Allí vamos a evidenciar cómo verdaderamente el Padre queda satisfecho de la obra del Hijo, en la cual se glorifica el Padre en el Hijo. Isaías 53, 10. Pero quiso el Señor quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Esta es la voluntad del Padre, ¿sí? ¿Qué quería? Que este siervo sufriente, este sustituto de su pueblo, debía ser quebrantado y debía padecer. Y sigue diciendo el verso, cuando Él, Jesucristo, se entregue a sí mismo, mire, aquí está la voluntad del Hijo, se entregue a sí mismo como ofrenda por el pecado, ¿sí? Se entrega al Padre como ofrenda por el pecado. ¿Qué ocurre? Verá descendencia, vivirá por largos días y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Es decir, que si el Hijo cumplía cabalmente lo que el Padre le ordenó, el Señor le glorificaría. ¿Cómo? Lo que vemos allí. Verá descendencia, vivirá por largos días y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Hermanos, aunque sí, el sufrimiento del Señor fue doloroso, el Padre quedó plenamente satisfecho porque a través de ese sacrificio el plan de redención se cumplió perfectamente, trayendo salvación y vida eterna para muchos. ¿Qué hace el Padre? Glorificar al Hijo, glorificar al Hijo.
¿De qué manera glorifica al Hijo? Aceptando su sacrificio y concediéndole prosperidad, linaje y plenitud de vida. Hermanos, pero eso no significa que el Hijo no gozara de estas virtudes, porque siempre desde la eternidad el Hijo gozó de estas virtudes. Lo que nos está queriendo decir más bien es que ahora, al haber muerto por los redimidos, ahora ese gozo lo tendrá por extensión en sus redimidos, ¿sí? Por sus redimidos ahora, tanto Él como ellos gozarán de prosperidad, linaje, plenitud de vida. Esto es gloria, hermanos, gloria. Y ahí está ese lazo que une la gloria con el amor. ¿Por qué? Porque el Hijo se entregó voluntariamente y, como lo dirá más adelante nuestro Señor Jesucristo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces la gloria está relacionada perfectamente con el amor. Cuando el Hijo es glorificado, es una expresión de amor. Ahora, ¿qué diremos del Padre? Ya sabemos de la gloria del Hijo, que la gloria del Hijo redunda en amor por sus elegidos. Pero además de la gloria del Hijo, también aquí se hace mención de la gloria del Padre. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo la gloria del Padre, cómo cuando el Padre es glorificado, puede expresar amor? Pero cabe primero la pregunta, ¿cómo se expresa aquí la gloria del Padre en la cruz de Cristo? Hermanos, en el sacrificio del Hijo, la gloria del Padre también brilla, y con bastante esplendor. ¿Cómo puede suceder esto? Bueno, son varias cosas las que redundan en alabanza para el Padre cuando Cristo muere en la cruz. Y yo creo que la primera de ellas es cuando el Señor es muerto en la cruz, allí brilla la justicia del Padre. Allí brilla la justicia de Dios. Pues piénselo, amado hermano, Él siendo el único ser perfectamente santo, que las mismas escrituras dicen que es muy limpio de ojos, como para ver el mal, que ni puedes ver el agravio. Este ser santo, puro, en perfección, cuando su Hijo soporta los pecados de los elegidos, cuando su Hijo es convertido en maldición, Dios en su justicia, ¿qué hace? Le castiga. Él no considera que es su amado Hijo. Él considera que es aquel que porta los pecados del mundo. Él considera que Él debe pagar por esos pecados. ¿Y qué dice la voluntad del Padre respecto a la justicia? La paga del pecado es la muerte. Así es que su Hijo amado, en el cual el Padre se complace, debe soportar la consecuencia del pecado, la muerte. ¿Qué hace el Señor? Extiende, muestra el esplendor de su justicia, porque Él actúa rectamente. ¿Cómo? Quitándole la vida a aquel que le fueron imputados nuestros pecados. Justicia. Brilló la justicia de Dios, el Padre que no se contuvo en obrar en justicia al ver que su ira caería en su amado. Y allí está otra expresión de la gloria del Padre, la ira, su ira santa. El Señor no va a tener por inocente al culpable, aunque el que estaba en ese madero no pecó, jamás lo hizo, siempre fue puro de labios, de corazón, de pensamiento, de obra. Aún así, legalmente, él había sido el portador de los pecados del pueblo que vino a salvar. Y por tanto, él merecía morir. Y la ira santa de Dios brilló con gran esplendor en ese justo momento.
mayor castigo que pudo caer sobre un ser en este mundo, cayó sobre la hermosura de nuestro Señor Jesucristo. Brilla la justicia del Padre, brilla su ira, pero además de la justicia y la ira, el Padre también desplegó su santidad. Su santidad. ¿Cómo se ve la santidad del Padre en medio de la cruz de Cristo? Piense, ¿qué es santidad? Es estar apartado del pecado, ¿sí? No hay mancha, no hay contaminación. Es sublime. No hay nada que ensucie su santo nombre. ¿Y cómo se ve su santidad en la cruz de Cristo? Cuando el Padre se apartó de su amado Hijo, con tal de que el Hijo clama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque el que estaba allí era portador de todos nuestros pecados. Y el Señor dio la espalda, porque Él no tiene parte. No hay mancha de pecado que pueda tener parte delante de la presencia del Señor. Así es que, amados hermanos, es más que evidente que la gloria del Padre se expresó en el sacrificio del Hijo. Pero yo pregunto, ¿cómo se relaciona ahora la gloria del Padre con el amor? Ya veíamos que la gloria del Hijo se relaciona con el amor, porque por medio de su obra salvadora expresó el amor a sus elegidos. Pero ¿cómo ahora se relaciona la gloria del Padre con el amor? Sencillamente, Juan 3:16, porque de tal manera amó, ¿cómo dice? Amó Dios al mundo. Y ahí está el punto. ¿Cómo lo amó? Ha dado a su Hijo, el amado, para que muera en lugar nuestro. Entonces, cuando expresa su ira, su justicia, su santidad, entre otros atributos, donde deja ver su gloria, está expresando amor ¿para quién? Para nosotros. Para nosotros. Por eso es que si nosotros lo llevamos al plano de la santificación nuestra, cuando el Señor nos disciplina, cuando se enoja por causa de nuestros pecados, hermanos, allí brilla su gloria. Y en su gloria se desprende su amor. Porque Él, ¿qué quiere? Que seamos corregidos. Que seamos corregidos. Muy bien, amados hermanos. Si usted se da cuenta entonces, en una misma obra, en la obra de la cruz, el Hijo es glorificado y el Padre también es glorificado. Y es a eso lo que el Señor nos está diciendo en este par de versículos, en el 31 y en el 32. El Padre es glorificado, el Hijo es glorificado, pues cada uno de los atributos, de esos atributos perfectos, relucen con tal majestad que lo que para los hombres era un tiempo de derrota y tristeza, Dios expresó su gloria y su poder, amando a sus elegidos de una manera que el mundo desconocía. No lo conocían. ¿Cómo? Perdonando a pecadores, manifestando su gracia, expresando su misericordia, sin manchar su santidad. Sin manchar su santidad, actuando en justicia. Perfecto es Dios, perfectísimo, y allí brilla su gloria en amor a nosotros. Pero, hermanos, el asunto no queda allí nomás. El Señor nos dice que además de la gloria que se desprende de la cruz, es decir, de la gloria de su humillación, vendrá la gloria de la exaltación. Por eso habla de esa gloria que ahora es glorificado el Hijo, pero también habla de le glorificará. Recibirá otra gloria, una más adelante. ¿De qué nos está hablando el Señor al respecto? Miren, hermanos, cuando el Hijo del Hombre es colgado en la cruz y de allí para atrás
estamos hablando de esa expresión del siervo sufriente, donde el Cristo es humillado a lo sumo. La expresión de lavar los pies hacía expresión de esa humillación tan grande. Pero ahora, amados hermanos, esa humillación se iba a dar un vuelco para mostrar el asunto de la exaltación de Cristo. Tenemos al Cristo humillado hasta la cruz, hasta el sepulcro, y ahora en adelante tendremos la exaltación del Señor Jesucristo. Verso 32. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hermanos, se trata de una gloria que viene después de la cruz. Esta es la que viene en la resurrección y en la entronización a la diestra del Padre. Es allí de lo que está hablando el Señor. Cuando el Hijo cumple perfectamente su misión que el Padre le encomendó, donde se incluía esa humillación en este mundo, ahora el Padre, ¿qué va a hacer? Le exaltará. Exaltará a su Hijo, levantándolo de los muertos, revistiéndole de la gloria que tenía antes de su encarnación. Por eso más adelante, en el capítulo 17, el Señor le va a decir eso al Padre en oración, que Él quiere disfrutar nuevamente de esa gloria que Él tenía cuando estaba con Él, y el Padre se lo cumplió. Todo esto es majestuoso, amados hermanos, pero para los discípulos les resultó aún más doloroso, porque todavía no había entendimiento. ¿Por qué? Porque además de ver a su maestro, a su Señor, morir en la cruz, ahora sus discípulos estarían expuestos a no tener más a su maestro entre ellos. Más dolor para su corazón. Por eso ese verso 33, que encaja perfectamente en esa gloria de exaltación. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como le dije a los judíos, porque estas mismas palabras se los dijo a los judíos, que les dijo que me voy, pero ustedes no sabrán a dónde voy, que los mismos judíos dijeron que se irá a los griegos y le enseñará a ellos, pero ahora se los dice a sus discípulos, y de la misma manera, a donde yo voy, vosotros no podéis ir, por ahora. Pero esa partida no sería para siempre. Hermanos, y aquí es donde se hace una gran distinción. La diferencia de los que se rehúsan en creer en el Señor Jesucristo. Para ellos, el Señor estará apartará su gloria por toda la eternidad. Para ellos. Pero, hermanos, para los discípulos del Señor, ellos volverán a ver su rostro, lo volverán a ver. Y en nuestro caso, el caso nuestro, será nuestra primera vez que veamos el rostro glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y con seguridad, amados hermanos, estaremos donde Él se encuentra. Por eso es que les digo, cuando el Señor dice a donde yo voy, vosotros no podéis ir por ahora. Así es que, amados hermanos, la gloria de Cristo, al ser resucitado y exaltado a las alturas, tiene también una expresión profunda del amor de Dios para con nosotros. Hermanos, que Cristo haya resucitado, esa gloria, porque es el Padre glorificando al Hijo, levantándolo de los muertos. Hermanos, esto redunda en amor. ¿Por qué lo digo? O más bien, porque la Biblia lo confiesa de esa manera. Cuando Cristo es resucitado, se trata de una confirmación de la eficacia de la redención. ¿Lo confirma? Pues, como lo dice el mismo apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Véanlo positivamente. Pero si Cristo resucitó, su fe es
perfecta, está completa, es confiada. Usted sabe que tiene porción con el Señor. Sigue diciendo aquí el texto de manera negativa. Si Cristo no resucitó, aún estáis en vuestros pecados. Pero como Cristo resucitó, nos da la confianza, la confirmación de que ya no estamos en nuestros pecados. Entonces, hermanos, podemos estar seguros que el amor de Dios se manifiesta en que podemos tener la seguridad de que no hay más condenación para nosotros. Eso es amor. Eso es el verdadero amor. Ahora, que Cristo esté a la diestra del Padre, que también es una expresión de la gloria, porque el Padre glorifica al Hijo, ¿sí?, entronizándolo a su diestra, también es una expresión de amor. ¿Por qué? Porque cuando Cristo se sienta a la derecha del Padre, asegura que Él ahora va a actuar como sumo sacerdote. ¿Para qué? Para interceder por nosotros continuamente. Eso lo dijo el Señor. Es necesario que yo me vaya. Ahora, la misma carta a los Hebreos nos enseña que ya no tenemos, que ahora tenemos a un sumo sacerdote que intercede por nosotros, que vive para siempre para clamar por nosotros, por su iglesia. Hermanos, que Cristo interceda perpetuamente por nosotros es con el propósito de que nosotros mantengamos nuestra fe. ¿Por qué? Porque nosotros, aún siendo pecadores, porque lo somos, ¿por qué no caemos de la gracia? Por la intercesión del Hijo. Porque Él alimenta nuestra fe. Somos guardados del mal. Yo creo que jamás nunca nosotros hemos de saber en este mundo cuántas han sido las veces que el Señor nos ha librado del mal. Pero eso sí, líbranos, Señor, como si el Señor no nos librara. Y todos los días, amados hermanos, nos ha librado del mal. ¿Por qué? Porque Él, al ser glorificado a la diestra del Padre, intercede por nosotros. Y finalmente, hermanos, nosotros seremos glorificados con Él, es decir, seremos llevados a donde Él está. Y esto es una muestra de su perfecto amor. Así es que, amados hermanos, sintetizo con esto. La gloria del Hijo y la gloria del Padre redunda en amor a nosotros. Entonces, ¿queremos conocer la magnitud del amor de Dios para con nosotros? Tenemos que ver su gloria. Tenemos que estudiar, tenemos que aprender, tenemos que conocer la magnitud de sus atributos, la magnitud de sus perfecciones, porque no es repetir como loros los atributos que son comunicables, los atributos que no son comunicables, etcétera, etcétera. No, sino verlos en acción. ¿En dónde? En la cruz. Allí está. La gloria de Cristo y la gloria del Padre expresan claramente el amor para con nosotros. Hermanos, y con esto en mente, nosotros podemos adentrarnos, ahora sí, al mandamiento del amor. Ahora sí. Ya vamos a tener elementos para saber qué es lo que nos está mandando el Señor. Y ese será el segundo y último punto de este sermón. El mandamiento del amor. ¿Qué dice el Señor? Un mandamiento nuevo os doy. Es algo nuevo. Que os améis los unos a los otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Este versículo, amados hermanos, nos deja saber que el amor es una virtud que no está a disposición de si se quiere o no experimentar. Me explico. No está a consideración de la iglesia. Si quieres amar al uno o amar al otro, hazlo. Pero si no lo quieres amar, pues bueno, está a tu albedrío. No. Un mandamiento. ¿Qué es un mandamiento? Una orden. ¿Y las órdenes son para qué? Para buscarle la curva y, como dice el adagio popular, echa la ley, echa la trampa. No.
Pero pareciera que muchas veces actuamos de esa manera. Está el mandamiento y rápidamente somos tan sagaces que miramos la manera de cómo salirle por el ladito, ¿sí? Un mandamiento ha sido dado para que se cumpla. Y eso es lo que nos muestra esa primera expresión. No está dándonos a elegir si queremos o no queremos. Se trata de un mandamiento. Es un asunto de obligado cumplimiento. Así es que, recuerdan al comienzo del sermón que yo les dije, alguien pudiera pensar, pero ¿cómo me van a obligar a amar a quien no quiero? Yo he escuchado, hermanos, de jóvenes parejas, casados, y decir, pero yo me quiero separar de esa persona. ¿Cómo me van a obligar a mí a que yo viva mi vida, desgaste mi vida a una persona que yo no amo? Lo he escuchado, hermanos, ¿sí? ¿Cómo podemos ser obligados a amar a alguien que no deseamos? Pues, hermanos, este mandamiento, téngalo presente, es dado a los discípulos del Señor. Y lo sabemos porque Judas ya no estaba allí. Solamente fue necesario que Judas saliera para que el Señor diera ese mandamiento. No es para todos. No es para todos. Es para sus elegidos. Es decir, el mandamiento del amor es un asunto que solo lo pueden cumplir los que son de Cristo. El que no es de Cristo no puede cumplir este mandamiento. No podrá amar a todos como Cristo ama, porque no ha experimentado el amor de Cristo. Es así de sencillo. Así es que todos los que hemos experimentado las bondades del nuevo pacto, que las hemos visto reflejadas en la cruz, en la gloria del Hijo y en la gloria del Padre, pues, hermanos, tenemos herramientas suficientes para poder amar a otros. El Señor jamás nos va a pedir algo que no podamos cumplir. Él ha capacitado a su iglesia, le ha dado todo lo necesario, ha dejado a su Espíritu morando en medio de nosotros. ¿Para qué? Para impulsarnos ¿a qué? A cumplir lo que Él ha mandado. Y para ello, ¿qué va a utilizar? Su palabra. Y con el nuevo nacimiento, hermanos, cuando hemos sido regenerados, habiendo nuestro espíritu tomado un hálito de vida, ahora tenemos una nueva naturaleza, la que nos permite actuar conforme a los designios de nuestro Salvador. Por eso es que les digo, este mandamiento solo lo pueden cumplir ¿quiénes? Los que han nacido de nuevo, los regenerados. Entonces, ahí también podemos ver el contrapiés. El que dice ser cristiano y no cumple este mandamiento, ¿qué está expresando? Que no es. Hermanos, la iglesia como cuerpo de Cristo tiene todo lo necesario para obedecer al Señor. Así es que si alguno no es de Cristo, este mandamiento le será gravoso, le será pesado y le será difícil de obedecer, como cualquier otro mandamiento. Le dicen, Dios dice, ay, no, pero es que no puedo, pero es que tengo, pero, le será difícil, incluyendo el mandamiento del amor. ¿Cuál es el mandamiento que tenemos aquí enfrente? Que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Así es que, hermanos, si usted entiende esa porción, que os améis los unos a los otros, ¿sí? Debemos entender quiénes son los unos y quiénes son los otros. ¿Será que hay alguna exclusividad de decir nosotros somos los unos y nosotros somos los otros? Amémonos entre aquí, ¿sí? Bueno, es muy difícil, ¿verdad? Aquí no hay cabida para hacer acepción de personas, ¿sí? Para decir, ustedes son de esos unos de los que debo amar, pero ustedes no. No, aquí no hay cabida para la acepción de personas. Eso es lo que hace allá afuera el mundo. Ellos sí hacen acepción de personas. Ellos aman por conveniencia, ¿cierto? Si me conviene, sí le amo. Y por eso esos matrimonios efímeros y vacíos. Como ya no llena mis expectativas, pues ya no lo amo, ¿sí?
Como ya no cumple mis requerimientos, pues lo aborrezco. Eso es allá afuera. Eso es amor por conveniencia. Eso es amar al rico. Eso es amar a aquellos que le pueden ser útiles. Eso es amar al famoso. Eso es amar a todo aquel que tenga algo que ofrecer. Eso es amor mundano. Es más, no debiera llamársele amor. Pero el mandamiento es claro, hermanos. Es claro. Hemos de amarnos los unos a los otros. Aquí está el hermano pobre, está el hermano débil en la fe, está el hermano que no llena sus expectativas en vestimenta o en perfumes costosos. Y para tener una mayor seguridad, hermanos, de cómo debemos cumplir el mandamiento, el Señor añade: como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. Entonces, como queriendo decir, si no le queda claro de cómo es el asunto de amarnos, míreme a mí. Míreme a mí. Y por eso, en primera instancia, el Señor habla de su gloria y de la gloria del Padre. ¿Para qué? Para que le miremos a Él, para saber la manera de cómo debemos amarnos. Y es aquí, hermanos, donde se encuentra la novedad del mandamiento. ¿Dónde está la novedad del mandamiento? Amar como Jesucristo nos amó. Esa es la novedad. Amar como Jesucristo nos amó. ¿Por qué digo que es la novedad? ¿O por qué el Señor Jesucristo dice que es la novedad? No es novedad el mandamiento de amarnos. Eso no es nuevo. Desde el Antiguo Testamento nosotros tenemos ese mismo mandamiento, el de amarnos. Así es como se despliega la naturaleza del mandamiento del amor, desde el mismo Antiguo Testamento. Eso no es nuevo. Por ejemplo, Levítico 19:18. Levítico 19:18. Levítico 19:18 dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Ahí está la firma del Señor. ¿Sí? Es un mandamiento lo que tenemos, un mandamiento antiguo. El mandamiento es sumamente claro. Es amar no solamente, óigase bien, al que es israelita, sino a todo aquel que es próximo. Por eso el Señor utiliza aquí la palabra amarás a tu prójimo. La palabra próximo es la transliteración del latín. Prójimo es próximo, el que usted tiene ahí cerca. Sea quien sea, el mandamiento es amarle como a ti mismo. Así es que eso es de gran consideración, amados hermanos. No es de exclusividad, sino es por extensión a los que tengamos cerca. Además, hermanos, el amor al prójimo se extiende a esos casos donde se ha recibido alguna ofensa. Ahí es donde nos empiezan a tallar esos callos que nos hace resistir de amar a algunos. Aquí el Señor nos está diciendo que incluso aquellos que nos han causado alguna ofensa debemos amarles. Por eso está a la par de amar. Está no vengarse, está no guardar rencor. Esto es amar. No se vengue, no guarde rencor. Eso es amar. Y eso se extiende ¿a quién? A los que son enemigos. ¿Quiénes nos causan ofensas? ¿Quiénes dan abren la puerta para un asunto de venganza o de guardar rencor? Los que han obrado mal en contra de nosotros. Es decir, amar se extiende incluso a nuestros enemigos. Y para nada, hermanos, es desconocido esto. Por eso es que allí no es nuevo el mandamiento. El Nuevo Testamento también trata estos asuntos, pero ahora que el Señor diga que se trata de un nuevo mandamiento, es porque ahora tenemos la novedad de saberlos hacer conforme a la imagen del varón perfecto.
No sabíamos cómo obedecer, no sabíamos cómo guardarnos de la ofensa, no sabíamos cómo abstenernos de caer en venganza, de ser vengativos y guardar rencor en nuestro corazón. No sabíamos cómo hacerlo. Mire al varón perfecto. Eso es lo que nos está diciendo. Miremos a Cristo, quien amó incluso a sus enemigos con tal que les lavó los pies. Les lavó los pies. Pero hermanos, y usted dirá, pero bueno, eso era Judas. Sí, es que Judas era Judas. Y Judas, como Judas, solo hay uno. No, hermanos. Nosotros no éramos muy diferentes a Judas. No. Aún así, la misma carta a los romanos nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores. Y por eso me gusta aquí recalcar, el Señor no esperó a que usted dejara de pecar. O usted, ninguno. Él no dijo, bueno, veremos a ver si cuando menos merman un poquito y yo intervengo. No, cuando aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Por amor. Así es que, hermanos, solamente por el conocimiento de la persona de Jesucristo y de su obra de redención es que nosotros vamos a poder dimensionar el verdadero amor. Es decir, el que ha sido amado por el Señor, aquí está el punto, el que ha sido amado por el Señor sabe lo que es el amor de primera mano. Lo conoce, lo ha experimentado, lo ha vivido, se sabe amado. Y así no tendrá duda de saberlo replicar. ¿Ha sabido recibir el amor de Cristo? El verdadero amor. Ahora sí va a saber cómo replicar ese amor. Y de lo que hemos visto, hermanos, el amor de Cristo es incondicional. Incondicional. ¿Qué les pidió a los que Él amó? Nada. A todos les dio, sanó, alimentó, etcétera. Incondicional, no les pidió absolutamente nada. Y ahora desde la cruz, un amor sacrificial. Él se entregó a sí mismo. Claro, fue obediente a la voluntad del Padre, pero como lo dice el texto de Isaías, Él a sí mismo se entregó. Voluntario, sacrificial. Y cuando hablamos de sacrificial es que Él no se guardó nada. No guardó absolutamente nada, con tal que entregó su vida misma. Su vida misma. Compasivo. El amor de Cristo es compasivo. Él, a pesar de ver a esos judíos que se resistieron, aún Él lloraba al decir, pero ¿cuántas veces los llamé? Como lo hace la gallina con sus polluelos, y no quisisteis. No quisisteis. Y es más, a esos judíos que lo estaban condenando, el mismo Señor les dijo, aún por un poco la luz está entre vosotros, andad en la luz para que seáis hijos de luz. Y prefirieron las tinieblas que la luz. Compasivo. Un amor personal, era un amor que estaba en medio de ellos, en medio del pueblo. Un amor fiel, un amor perdonador. Todo esto lo aprendemos ¿de dónde? Viendo al varón perfecto en las Escrituras. Hermanos, sin este ejemplo mayor, nuestro amor estaba supeditado a nuestro criterio. Es que a mí me parece que amar es así. Mano dura, recio, eso es amor. No, amor es decir cosas bonitas, pare de contar. Si nosotros no tuviéramos el ejemplo del amor de Cristo, lo que nosotros entendemos de amor, hermano, completamente condicionado a la cultura, condicionado al me parece, condicionado a la moda, condicionado a lo que sea, menos a la verdad. El amor mundano está condicionado a amar por conveniencias, y eso es el pan de cada día, por conveniencias. Solamente servimos, hacemos, actuamos, nos movemos en favor de otros es por una vil conveniencia.
Si me conviene lo hago y si no, pues no. Amábamos solamente hasta donde no tuviéramos que esforzarnos. ¿Sí? Por eso hoy los jovencitos de hoy en día, ¿sí?, quieren gozar de los deleites del matrimonio, pero cuando les dicen matrimonio, no, yo no me voy a meter en eso. ¿Responsabilidades? No. Y lo peor son los padres que están alentando eso. No, mi hijo, no se case. Eso es muy duro, eso es muy difícil. No es así, amados hermanos. Eso no es amor. El amor del mundo es un amor indiferente. ¿Cuántas veces pasábamos de largo nuestra mirada sobre aquellos que estaban en verdadera necesidad? Hacíamos acepción de personas, amamos a algunos y a los otros los dejábamos por allí. Ahora, ¿qué decir, hermanos, de la medida de la infidelidad? La infidelidad. Solo basta ver cuántos matrimonios han sido arruinados por la deslealtad. Somos desleales incluso hasta en esos círculos más íntimos. También, hermanos, la medida de la infidelidad ha carcomido las familias. Ahora en medio de las familias hay desconfianza. Hay familias en donde tienen que guardar las cosas para que el hijo no llegue y se las robe. O que el esposo venga y saque las cosas y las venda o las empeñe, qué sé yo. Desconfianza en medio de las familias. Traición entre los amigos. Odio envidioso en los trabajos. Eso no es amor. Pero ahora sabemos por Cristo que su amor fue perfecto. Y aunque nosotros no seamos perfectos, tenemos todo lo suficiente para obedecer ese mandamiento, pues somos fruto del amor de Cristo. Nacimos del amor. Entonces, hermanos, debiéramos nosotros saber responder a las preguntas que uno encuentra en el libro de Malaquías. Malaquías 2, capítulo 10. Malaquías 2:10. Aquí el profeta expresa 3 preguntas. Malaquías 2:10. Dice: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Mire qué interesante. Aquí Malaquías está diciendo miren lo que ustedes son. ¿Sí? Miren lo que ustedes son y ahora, en consecuencia, o más bien, inconsecuentemente, están actuando. Aunque, claro, hemos de entender que estas palabras están dirigidas al pueblo tipo de Israel, que estaban sujetos al antiguo pacto, y estos cuestionamientos tenían como objeto acusar un problema que estaba ocurriendo en ese momento, y es que los judíos, los israelitas, se estaban casando con mujeres paganas, de naciones paganas, y se estaban divorciando muy ligeramente de sus esposas. Entonces, 2 asuntos que estaban ocurriendo allí. Pero aún así, hermanos, los elementos morales de este versículo son exactamente los mismos que podemos aplicar para nosotros. ¿Cuáles? Que los que pertenecen a Dios y le conocen deben expresar lealtad hacia sus semejantes. ¿Por qué? Porque Dios es leal y debemos actuar lealmente. Y si Dios nos ha amado, debemos expresar amor. Y esto es como lo vemos reflejado con mayor precisión en las palabras de Cristo en Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Quiénes son los encargados de esta tarea de escrutar, si se puede decir, si somos discípulos de Cristo? ¿Quiénes? ¿La iglesia? ¿Nosotros mismos? Dice el Señor, en esto conocerán todos el mundo. ¿Todos? El mundo, hermanos, es el mundo el que tiene su mirada puesta sobre la iglesia de Cristo. ¿Acaso no es el mundo que dice, pastores ladrones?
Ah, ya va el evangélico hipócrita. ¿No es el mundo? Sí, hermanos, el mundo es el que tiene puesta su mirada sobre la iglesia. Y aquí el Señor está diciendo, esa autoridad la delegó el Señor sobre el mundo para que ponga la mirada sobre aquellos que dicen ser sus discípulos. Y deben encontrar, tienen que hallar que nos amamos los unos a los otros y puedan decir, son cristianos. ¿No ocurrió así en Antioquía? Que fue la primera vez que le llamaron a los discípulos del Señor cristianos, que era un peyorativo, queriéndole decir son cristos pequeños. ¿Qué era lo que estaban viendo? Estos son iguales a Cristo. ¿No fue así cuando Pedro negó al Señor? Si este habla igual que aquel, ¿sí? Este es cristiano. Eso es lo que debe ver el mundo en medio de nosotros, que nos amamos los unos a los otros. Estos son cristianos. Nosotros somos embajadores del reino de los cielos y debemos darle el peso al título que nosotros ostentamos. ¿Cuál? El de cristiano. Y la manera no es superficial. La manera no es mostrar solamente nuestra ortodoxia, ni tampoco mostrar solamente la hermosura de nuestros templos. No. Nuestra consigna es que conozcan que somos cristianos. ¿Por qué? Porque nos amamos los unos a los otros. Y esto es la manera, a la manera de Dios, no a la manera del mundo, no a la manera de la moda, no conforme a la cultura, sino conforme al amor con que fuimos amados. Y quiero cerrar esto, hermanos, con algunos aspectos prácticos que nos van a ayudar a trabajar en el cumplimiento de este mandamiento. Y como les dije, en un principio, la ley y el amor no tienen por qué ser excluyentes. Pues si nosotros consideramos, piénselo así, la segunda tabla de la ley moral, ¿qué dice la segunda tabla de la ley moral? Honra a tu padre y a tu madre, ¿cierto? No matarás. ¿Contra quién? Prójimo. No cometerás adulterio. Sí, contra el prójimo. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y nuestro mismo Señor Jesucristo dijo que ese era el segundo y más importante de los mandamientos: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Resumiendo, la segunda tabla de la ley y el amor, allí están. Hermanos, el amor cristiano se basa en el amor de Cristo y se manifiesta en acciones concretas hacia los demás, reflejando compasión, sacrificio, servicio. Y de esto está lleno el Nuevo Testamento, con réplicas del mandamiento del amor de Cristo. Por ejemplo, cuando uno lee la epístola de Santiago, cuando dice en el capítulo 1, verso 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardándose sin mancha del mundo. ¿Qué nos está instando? Que expresemos amor los unos a los otros como Él nos amó. Debemos ayudar a los que están en necesidad. Aquí se mencionan a los huérfanos, a las viudas, a los pobres, a los que están marginados. Esto es un ejemplo claro de expresar el amor con la ayuda. Ayudar es amar. Ayudar es amar. Ahora, cuando el Señor Jesucristo dijo allá en Mateo 18, cuando dijo que debemos perdonar 70 veces 7, ¿se acuerda? 70 veces 7, aquí lo que nos está diciendo es que perdonar a quienes nos han ofendido sin guardar rencor, tal como lo leíamos allá en Levítico, tal como Jesús lo hizo para con nosotros, que nos perdonó siendo ofensores. Hermanos, es una expresión del amor de Cristo que podemos extenderlo a los demás. Perdonar a nuestros ofensores. Eso es amar. Eso es amar. Perdón es amar. Ahora, cuando Pablo le enseña al joven Timoteo, en la primera carta, cuando les dice que nos llama a la iglesia a ser
rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, todos, sin acepción de personas. Hermanos, la expresión del amor está en orar por los demás. Este es un ejemplo del amor cristiano, la oración intercesora. Orar por amigos, orar por familiares, por compañeros de trabajo o incluso por personas que no conocemos. Orar por aquellos que están en necesidad. Eso es amar como Cristo nos amó. Ahora el Señor Jesucristo también enseñó a amar incluso a los enemigos. Y no solamente de palabra lo enseñó, sino con su práctica. Él mostró bondad y orando por quienes lo persiguieron. Padre, no les tengas en cuenta su pecado, dijo el Señor. Esto es un ejemplo muy claro, hermanos, de que no debemos responder con violencia o con rencor con aquellos que nos ofenden. En cambio, debemos amarles, mostrándoles paciencia y bondad. Eso es verdadero amor, amar a nuestros enemigos. Ahora, ¿qué me dice usted de compartir el Evangelio? Hermanos, el Evangelio para nosotros fue un mensaje de amor para nuestra alma. ¿Sí? Y el amor cristiano es compartir el mensaje de salvación con otras personas. El deseo de que otros conozcan la manera en que nosotros fuimos amados, que ellos también se les extiende ese mensaje de amor y que tengan la vida eterna que nosotros disfrutamos. La carta a los Gálatas, el apóstol Pablo hizo mención sobre sobrellevad los unos las cargas de los otros y dijo, y cumplid así la ley de Cristo. Allí está, hermanos, la ley del amor. La ley del amor es cumplir lo que Dios ha mandado. Sobrellevar las cargas, apoyar a quienes están pasando por dificultades tanto físicas como espirituales, incluso emocionales. Nosotros podemos participarles de consuelo, participarles de una palabra de la Escritura que le puede llegar al corazón que está en dificultad y animarle. Hermanos, tenemos mucho que hacer para avivar este mandamiento. Y adicionalmente, amar como Cristo nos amó es fomentar la unidad y la paz. Hermanos, promover la unidad en medio de la iglesia y la reconciliación entre los hermanos en Cristo, eso es ser un verdadero pacificador. ¿Acaso no dice así la bienaventuranza? Bienaventurados los pacificadores. ¿Qué es un pacificador? El que dice, uy, en ese problema no me meto, más bien me voy. ¿Sí? El pacificador es aquel que dice, no, tengo problema con tal persona, pero yo para evitarme problemas, yo más bien me voy. ¿Sí? No, eso no es un pacificador. Ese es un pacifista, ¿sí? Que dice, yo no me meto en problemas, más bien me voy de acá. El pacificador es el que hace la paz, el que busca la paz, el que está en medio de las situaciones y dice, bueno, tenemos un problema, arreglémoslo, ¿sí? Arreglémoslo. Así es que, amados hermanos, yo creo que tenemos mucho que aprender acerca del amor, y la Biblia, y más en particular la persona de Cristo, nos ha de enseñar de cómo es que debemos amarnos los unos a los otros. Y si usted lo mira desde el sacrificio de Cristo, hermanos, es la base de nuestra fe y del nuevo mandamiento. No solamente de nuestra fe, sino también de este nuevo mandamiento. El amor no se puede entender por fuera de la cruz. No se puede entender. Nuestro amor debe ser el de imitar a Cristo, imitar como Él nos amó. No es un amor egoísta, no es un amor condicionado, sino se trata de un amor que busca el bien del otro, incluso a costa del sacrificio personal. Eso es amar. Que el Señor nos ayude, amados hermanos. Vamos a orar.